tema de desarrollar fiebre de origen desconocido. 7 páginas en el Harrison. Bien, el objetivo general es conocer el concepto, es una entidad, es un término fiebre de origen desconocido que se ocupa demasiado a la ligera por los médicos, cuando realmente se van a dar cuenta es una entidad que tiene criterios y una definición. Entender cuál ha sido la evolución histórica del concepto, lo más importante en medicina, revisar las causas más frecuentes y discutir el diagnóstico diferencial, que pueden imaginarse que es bastante rico, ¿no? Pero ahora, como estudiaron la clase de ayer, ¿verdad? Estudio del paciente con una enfermedad infecciosa, se leyeron las 15 páginas del capítulo del Harrison, no están listos para profundizar en sus conocimientos de medicina. Porque la fiebre, como dijimos, ¿verdad? A ver, esos termómetros, quiero verlos. Mis alumnos van a tener que ir allá a la farmacia a comprar uno, porque si no, no tienen tutoría, si no traen un termómetro. Uno. Entonces, la definición clásica, importante, ¿verdad? Para apreciar la Coca-Cola cero hay que apreciar la Coca-Cola original. Entonces la definición clásica, que es de los años 60, como pueden ver, ¿verdad?, establecía 3 criterios. Una fiebre mayor o igual a 38.3 grados Celsius, una duración de más de 3 semanas y donde el diagnóstico todavía no se hubiera logrado después de una semana de estancia hospitalaria. ¿Por qué ese criterio de temperatura? Porque la definición se hizo en Estados Unidos, que sigue usando los Fahrenheit. Pero esta definición, ¿verdad?, ha tenido que sufrir cambios, como pueden ver aquí, a la definición actual, donde los criterios de la fiebre y de la duración se mantienen, muy importante, ¿verdad?, porque si la fiebre ha durado 1 o 2 semanas, no cumple el criterio de la duración, pero de los años 60 del siglo pasado para este siglo, ¿verdad?, los métodos diagnósticos han evolucionado, las pruebas de laboratorio se han desarrollado más y se han vuelto más accesibles que hace 60 años. Y por eso, ¿verdad?, el criterio del diagnóstico incierto, ¿verdad?, ahora simplemente dice: después de la historia clínica y de haber hecho los siguientes exámenes. Algunos son bastante obvios, sobre todo después de la clase de ayer, ¿verdad?, como el hemograma, la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación, pero otros quizás no les parezcan tan obvios, como la creatina quinasa, la ferritina. Y pues dentro de los exámenes de gabinete solo se piden los más básicos: la radiografía de tórax, la ultraabdominal y donde está, ¿verdad?, la prueba de tuberculina o la prueba en sangre para diagnosticar la infección tuberculosa latente. Yo le pongo en interrogación, ¿verdad?, porque en un país
endémico como el nuestro, de tuberculosis y de muchas enfermedades, ¿verdad? Realmente este criterio no es indispensable. Todos podemos asumir, ¿verdad?, que si nos hiciéramos la prueba de tuberculina o el IGRA, el gamma interferón, lo tendríamos positivo. Y la definición nos pide, ¿verdad?, mayores estudios de imágenes que puedan ahondar y a veces revelar la causa de la fiebre de origen desconocido, como son, ¿verdad?, una tomografía, tecnología que se desarrolló en los años 70, ¿verdad?, pero que el Hospital Rosales llegó hasta en este siglo. Una tomografía propia del Hospital Rosales, para que ustedes vean el retraso que puede haber, ¿verdad?, en la incorporación de la tecnología. Y los estudios de medicina nuclear, ¿verdad?, que ya está abandonada la medicina nuclear, ¿verdad?, del Hospital Rosales, que fue pionera en la historia de la medicina, ¿verdad? Ni el seguro tenía capacidad de hacer estudios de medicina nuclear. La gente venía de Nicaragua, de Honduras, buscando estudios de medicina nuclear. Y aquí mismo en El Salvador no era raro, ¿verdad?, ver un Mercedes-Benz estacionado afuera del Hospital Rosales, porque hasta la gente, ¿verdad?, que tenía los medios económicos para buscarse la salud en otro país podía requerir un estudio de medicina nuclear que solo en el Hospital Rosales se hacía, para que tomen conciencia de lo que han perdido. Entonces, las causas de la fiebre de origen desconocido, ¿verdad?, se agrupan en 3 categorías: las infecciones, las enfermedades que Sue Harrison llama enfermedades inflamatorias no infecciosas y que en nuestro medio comúnmente nos referimos a ellas como colagenopatías, y las neoplasias. Si vemos las causas de fiebre de origen desconocido, ¿verdad?, ciertamente a la cabeza la tuberculosis, ¿verdad? En Occidente, ¿verdad?, leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces siempre lo más importante de mi diapositiva lo van a ver a la izquierda y arriba. O sea, el lugar que ocupa ahí la tuberculosis no es casualidad, es el lugar que yo quiero que ocupe en el conocimiento de ustedes, ¿verdad? En Estados Unidos se pueden dar el lujo de poner la tuberculosis de último, pero nosotros no, ¿verdad? Y yo he jerarquizado ahí las enfermedades infecciosas que importan en nuestro país, ¿verdad?, dejando para el final, ¿verdad?, las menos frecuentes. Ven, por ejemplo, como la leptospirosis está al final de la columna de la izquierda. Y demasiadas veces yo he escuchado ese diagnóstico ser lanzado así, de leptospirosis, no como si tuviera, ¿verdad?, la frecuencia que tienen todas las otras enfermedades que ustedes ven al principio de esa columna. Están, por supuesto, los abscesos, que a veces no son evidentes, ¿verdad?, y solo se revelan mediante la ultrasonografía. Están enfermedades infecciosas que existen, pero que no podemos afirmar que con la frecuencia de las otras, como la brucelosis, ¿verdad? No, en más de 30 años de práctica profesional aquí en El Salvador, yo solo he visto 3 brucelosis adecuadamente documentadas, pero es otro diagnóstico basurero, ¿verdad?, que se le puede dar a cualquier fiebre que el médico simplemente no sabe por qué es.
Pero como vieron, ¿verdad? Este no es un concepto que debe ser manejado antojadizamente sin siquiera haber hecho los exámenes obligatorios. Y todo el tiempo ocurre. Con un hemograma quieren diagnosticar una fiebre de origen desconocido. No es suficiente. Y luego están enfermedades tropicales, ¿verdad? De las cuales alguien me podría decir cuál de esas 4 que están entre paréntesis es la más importante en nuestro país. Paludismo, dicen por aquí. ¿Qué dicen por allá? ¿Están de acuerdo? Paludismo. Allá atrás. Galería. Sol. ¿Qué dice Sol allá? Ajá, ¿qué decías? ¿Están de acuerdo? Paludismo. Aquí nos dijeron, ¿estuvieron de acuerdo? Paludismo, imagínense. O sea, el Harrison, ¿verdad? A ver, los obligados a leer el capítulo, ¿verdad? Cuando el Harrison desarrolla una enfermedad infecciosa, empieza por... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Conoce el Harrison? ¿Lo has visto alguna vez? O sea, está hablando de fiebre entérica, como le llama el Harrison, porque así le llaman en los países de habla inglesa. La fiebre tifoidea. Empieza a desarrollar el tema hablando primero de ¿qué? Epidemiología. No, esa es la parte que te saltaste. Empieza con la etiología. La salmonella, tifus, bla, bla, bla. Después viene la epidemiología, que es la parte que ustedes saltan porque dicen eso es salud pública. No, la epidemiología la tienen que conocer también para poder hacer diagnóstico diferencial. La epidemiología es la frecuencia de las enfermedades. Si no fuera por la epidemiología no sabríamos que el lupus eritematoso sistémico es más frecuente en mujeres que en hombres. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora del diagnóstico diferencial, que le toca a los clínicos, ¿verdad? Entonces, como no tenemos un Harrison propio para El Salvador, pues eso nos obliga todavía más a conocer la epidemiología local. El paludismo fue declarado erradicado de El Salvador en el 2021 por la Organización Panamericana de la Salud. O sea que no van a empezar su diagnóstico diferencial con el paludismo. Los pocos casos que vemos son como los sarampiones hasta ahora, ¿verdad? Importados. Esos son los pocos casos que vemos de paludismo, ¿verdad? El último paludismo que vimos en el Hospital Rosales, que lo tuvimos en el servicio de infectología, fue hace como 6 años, un salvadoreño que lo adquirió en Camerún. Y antes de ese, pasaron otros 5 años sin ver un paludismo, fue otro salvadoreño que lo adquirió en Guinea Ecuatorial. ¿Recuerdan el día del señor Thomas Duncan con su ébola? Es importante, ¿verdad?, conocer la epidemiología. Entonces, no es el paludismo. Y entonces, otro intento. La otra semana tengo una clase con ustedes. ¿Cuál es? No leen la programación. VIH, ¿no? ¿Qué día? VIH. ¿Es VIH? ¿Qué día? ¿Cómo? ¿Qué día es la clase? No les han dado la programación. Creo que es el miércoles, pero ciertamente es la otra semana, ¿verdad? Bueno, de esas 4, la histoplasmosis es la más importante. ¿Por qué? Porque es la infección oportunista más frecuente en los pacientes con SIDA en El Salvador. Entonces, si van a ver un paciente febril alguna vez, ¿verdad?, a saber dónde, porque hoy ya no tienen el Hospital Rosales, ¿verdad? Pero si llegan a ver paciente febril en El Salvador que tiene VIH, lo más probable es que sea por histoplasmosis. Bien, leishmaniasis, vemos un manojo de casos en El Salvador, ¿verdad?
Y coccidioidomicosis no vemos, ¿verdad? Porque no tenemos ese clima árido que requiere este hongo, ¿verdad? Pero allá al lado de Guatemala, en la parte oriental, sí tienen. Entonces, ¿quién me puede decir por qué no está dengue en la lista? Es tan común. A pesar de lo común que es. Y entonces, entre las causas no infecciosas, tenemos esta gran lista, ¿verdad? Que también pueden ser el motivo de la fiebre de origen desconocido. Y obviamente en la materia de medicina 1 y 2 estoy seguro que van a visitar algunas de esas enfermedades que pueden simular procesos infecciosos sin serlo, ¿verdad? Y he puesto la gota de último. Aunque en El Salvador, ¿verdad?, hay una fascinación con el ácido úrico. Todo el mundo le dejan el ácido úrico. Yo le preguntaba a una reumatóloga, ¿qué tan frecuente es la gota en El Salvador? No mucho. Quizás tenga más importancia en el tamizaje de pacientes con sospecha de enfermedad renal que en los pacientes reumatológicos. Pero bueno, a eso se lo dejaremos a las clases de reumatología. Y entre los cánceres, ¿verdad?, pueden ver que no están todo tipo de cáncer. Porque hay cánceres que no cursan usualmente con fiebre. Como por ejemplo el cáncer gástrico, que es muy común en nuestro país. Mayor razón para conocer los síntomas del cáncer gástrico. Diagnóstico físico. Un cáncer común en El Salvador, yo esperaría que el tutor les enseñó, miren, los cánceres gástricos tienen esta sintomatología. Un síntoma. Dolor de cabeza. Hay que ser específico, ¿verdad? Dolor abdominal. Bueno, si ya le duele, no va a ser un diagnóstico muy temprano. Sangrado, igual, ¿verdad? Si ya está sangrando, tampoco fue un diagnóstico muy temprano. Diarrea, dijeron, porque va a producir diarrea está en el estómago. Sí, es que ustedes no dan fisiopatología. Pero bueno, no, el cáncer gástrico, ¿verdad? Y estoy seguro que aquí hay muchos que padecen, ¿verdad?, de epigastralgia. Epigastralgia crónica, que lleva a pérdida de peso, a dolor abdominal, para finalmente, ¿verdad?, evidenciarse como una masa en el epigastrio, pero entonces ya pues es bastante avanzado. Pero ven entre la lista de los cánceres, ¿verdad?, enfermedades hematológicas, como los linfomas, la leucemia, el mieloma múltiple, y entre los cánceres
tumores sólidos, ¿verdad? Pueden ver ahí la lista. Y de esa lista, de los cánceres que pueden cursar con fiebre, ¿cuál será el más común? Hace algunos años el cáncer de mama superó al cáncer cervical en El Salvador. Que cuando se infectan, ¿verdad? Mis alumnos en la tutoría ya tuvieron oportunidad, ¿verdad?, de ver múltiples cánceres de mama infectados en el Hospital Nacional de la Mujer. Bien. Y no está el cervicuterino, ¿verdad? Porque normalmente no cursa con fiebre. Entonces ven todos los elementos que hay que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial. Y luego también pueden ser causa de fiebre de origen desconocido ciertos fármacos. Esto no es una lista exhaustiva, pero sí, ¿verdad?, he puesto medicamentos de amplio uso en nuestro medio, ¿verdad? Ciertamente los anticonvulsivantes, ¿verdad? A veces da la impresión que todos los salvadoreños toman anticonvulsivantes, porque realmente es increíble la cantidad de personas que lo toman. Pero también hay antimicrobianos que pueden producir fiebre, y fiebre de origen desconocido. Y trastornos de la termorregulación, ¿verdad?, metabólicos, como el hipertiroidismo, ¿verdad? O sea, la fiebre puede ser una manifestación del hipertiroidismo. ¿Y cuál otra? ¿Qué otro síntoma puede tener un hipertiroidismo? Taquicardia. Taquicardia, ¿qué más? Este es diagnóstico físico. Diarrea, ¿verdad? Fiebre, diarrea, ¿qué más puede tener un hipertiroidismo? Pérdida de peso. O sea que el hipertiroidismo se puede parecer fiebre, diarrea, pérdida de peso. ¿A qué se parece eso? Fiebre tifoidea, dice. La fiebre tifoidea no pierde peso. El SIDA cursa con fiebre prolongada, diarrea crónica, pérdida de peso. Necesitan la clase de la otra semana, vengan, ¿verdad? Porque esos pacientes, ¿verdad? Así como no quiero que los pacientes con tuberculosis, ¿cuáles son los 4 síntomas más frecuentes de la tuberculosis? Tos, dolor torácico y... Ya te equivocaste ahí. Dolor torácico. Fiebre, tos productiva, diaforesis nocturna y pérdida de peso. Lo aprendí ayer. Fiebre, tos productiva, pérdida de peso y diaforesis nocturna, ¿verdad? Yo no quiero que ustedes sean médicos que a la tuberculosis le van a dar acetaminofén para la fiebre, jarabe para la tos, ¿verdad?, vitaminas para la pérdida de peso, y cómprese un ventilador para la diaforesis nocturna. No, yo quiero que sean médicos que sean capaces de sospechar los diagnósticos. Y una de las cosas que a ustedes les falta para diagnóstico diferencial es memorizar los síntomas principales. Eso se empieza en diagnóstico físico. Empieza la mente a agrupar síntomas y a relacionarlos con enfermedades. Esa es la base de la clínica. No, pero ustedes parecen no haberlo aprendido. Bien, seguimos. Entonces, con frecuencia, ¿verdad?, lo ideal sería identificar la causa para entonces tratarla etiológicamente, ¿verdad? Pero
centros y en los países con el mayor desarrollo tecnológico, la ciencia tiene limitaciones y no siempre se logra establecer la causa de la fiebre de origen desconocido. Entonces, después de un estudio exhaustivo en el que se descartan posibilidades, puede llegar a haber la necesidad de iniciar tratamiento empírico, ¿verdad? Es decir, básicamente hacer una prueba terapéutica. Descarto el mayor número de diagnósticos posibles, me quedo con uno y la trato como si ya hubiera averiguado que eso es y espero la respuesta clínica, ¿verdad? Eso ciertamente, ¿verdad? Toca hacerlo y está, por ejemplo, hasta en el lineamiento del Ministerio de Salud para tuberculosis, porque no está en la característica de la tuberculosis ser diagnosticada siempre etiológicamente. El que cree, ¿verdad?, que siempre se va a poder identificar al Mycobacterium tuberculosis en una tuberculosis, simplemente no ha visto suficientes tuberculosis. Bien, entonces, ¿verdad?, el tratamiento empírico, que no es lo ideal, por eso dice ahí circunstancial, ¿verdad? Ya agoté los recursos diagnósticos con este paciente, he descartado varios diagnósticos y entonces, ¿verdad?, voy a instaurar tratamiento con antibióticos, obviamente si sospecho que la causa es infecciosa, con antituberculosos si sospecho que la causa es tuberculosis. Porque la tuberculosis no la voy a poder tratar, ¿verdad?, con cualquier antibiótico. Con antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad?, si estoy pensando en una enfermedad inflamatoria. De igual manera con los glucocorticoides. Entonces hablemos de antibióticos. Cualquiera que quiera, ¿verdad?, darle tratamiento empírico con antibióticos a una fiebre de origen desconocido, lo menos que tiene que hacer es estudiar de antibióticos. Porque, ¿verdad?, a la rama hemos llegado por este camino, que es el que hay que evitar. Hacer una receta es fácil, no para los estudiantes de medicina 1, que no se saben la concentración de los medicamentos, los intervalos de dosificación, ya no digamos la duración de los tratamientos, ¿verdad? Pero, por fácil que sea hacer recetas, ¿verdad?, hemos llegado, ¿verdad?, a trivializar el uso de los antibióticos y miren lo que ha sucedido en Estados Unidos y en el resto del mundo. Ellos por lo menos se dieron cuenta cómo las fluoroquinolonas, ¿verdad?, se volvieron muy prescritos por la facilidad de dosificación, porque imagínense venir de antibióticos que eran 4 veces al día a 2 veces al día, el espectro expandido, ¿verdad?, las quinolonas tienen un espectro que abarca tanto gram positivos como gram negativos y en general son bien tolerados, entonces démosle quinolonas a todo el mundo, ¿verdad? Y eso lo vemos aquí, ¿verdad? Mire, tengo tos, Cipro. Mire, tengo diarrea, Cipro. Mire, tengo esta infección en la piel, Cipro. Ese es el camino de la resistencia antimicrobiana. Y lo mismo pasó con la cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona. Hasta los médicos creen, vean, que es el antibiótico más maravilloso porque le pega todo. Y porque se puede dar inclusive una vez al día. Abarca, ¿verdad?, bastante gram positivos, pero más gram negativos. Y es bien tolerada la ceftriaxona. Pero por la sobreprescripción de esos dos grupos
de antibióticos, principalmente, hemos llegado, ¿verdad?, al problema actual que tenemos con la resistencia y el incremento de la infección por organismos que antes no veíamos, como el Clostridioides difficile. Otra evidencia del incorrecto, miren este estudio, ¿verdad?, que demostró que la tercera parte de las recetas eran de antibióticos para enfermedades no bacterianas, para cultivos que no eran infecciones, por utilizar amplio espectro innecesario, ceftriaxona para todo el mundo, duración más larga de lo necesario, ¿verdad? Las abuelitas en ortopedia con 21 días de antibióticos, con gentamicina, dosis equivocadas, ¿verdad? Y cosas están obvias, no utilizar pruebas de laboratorio, ¿verdad? Tengo fiebre, ¿qué puedo tomar? ¿Y ya te hiciste un hemograma? No. Hacer lo correcto pasa por la indicación del antibiótico, ¿verdad? Entonces, lo primero es determinar que existen indicios de infección, ¿verdad? Porque la población toma antibióticos hasta para el dolor de cabeza. A la cabeza me voy a tomar una tetraciclina, dice la gente. Indicios clínicos o de laboratorio. Un hemograma, $5. Una proteína C reactiva. La procalcitonina no son $5. Y vimos, ¿verdad?, que obviamente el tratamiento empírico, si seguimos estos pasos, ¿verdad?, establecer el sitio anatómico de la infección, conocer los patógenos comunes, podemos seleccionar un antibiótico con el espectro adecuado para lo que creemos que está causando la fiebre. Entonces, ya vieron esta diapositiva, ya comenzaron la tarea de poner las bacterias ahí, abajo de cada uno de esos, ¿verdad?, para poder distinguirlos, ¿verdad? No, esta columna ya está hecha, ni siquiera tienen que hacerla, pero esta tienen que hacerla porque estos son antibióticos que en lo práctico solo funcionan contra un grupo de bacterias, ¿verdad? Y al final graduarse en conocimientos cuando hagan estos dos grupos, ¿verdad? Que es un área más gris, donde hay antibióticos que actúan contra dos grupos, porque eso los hace estar ahí y no ya en la columna de espectro reducido. Pero tampoco están en la columna de muy amplio espectro. Y ven que la ceftriaxona, ¿verdad?, tan querida y favorecida por los médicos, no es un antibiótico de muy amplio espectro. Bien. Ya vieron esta diapositiva también, ¿verdad?, que todas las cefaloporinas no son iguales. Pero hay que conocer también las bacterias. Si ni siquiera saben si la bacteria es gram positiva o gram negativa, están perdidos a la hora de seleccionar el antibiótico. Y por eso, ¿verdad?, el clínico se puede ayudar de una tabla como esta que combina, ¿verdad?, la susceptibilidad a los antibióticos con las bacterias. Y encontrar en los verdes y en los azules el antibiótico que debería de estar usando y evitar aquellos que están en rojo porque no tienen actividad. O los amarillos, que es demasiado variable. Tienen que conocer la dosis. Para eso tienen que hacer consideraciones de farmacología, de farmacocinética. Ya no farmacología, ya, ¿verdad? Pido las notas, donde se discute la absorción, la distribución, la excreción, y conocer ciertas características de los antibióticos, por ejemplo.
Otra manera de verlo, ¿verdad? Importante saber cuáles hay que corregir de acuerdo a la función renal, ¿verdad? Pero en esta lista pueden ver los que no tienen que ser corregidos, que se le puede dar a dosis plena hasta a los pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Y ahí ven un montón de antibacterianos. Tienen que conocer el intervalo de dosificación del antibiótico, que va a depender en gran medida de la vida media, ¿verdad? El tiempo que tarda en degradarse la mitad de la concentración que están administrando. A ver, ¿quién tiene, de los que están en la tabla, ¿verdad? ¿Quién tiene la vida media más prolongada? La ceftriaxona. Eso es lo que permite, ¿verdad?, una dosis al día. En cambio, si le van a dar una penicilina sódica, lo van a tener que hacer cada 4 horas, porque la vida media es demasiado corta. Entonces, ven, para lo que hay que saber para utilizar la dosis correcta. Y otra cosa, ¿verdad?, de la que carecen ustedes es de conocimientos de los efectos adversos. Que miren esta prescripción de antibióticos solo para neumonía en los Estados Unidos, ¿verdad? La mayoría de pacientes recibieron antibióticos excesivos, la mayoría del exceso es al alta, que lleve estos antibióticos por si acaso. Y donde cada día de exceso de antibióticos incrementa la probabilidad de efectos adversos. No es lo mismo tomar antibiótico por 5 días que tomarlo por 14. Más probable que esos pacientes que están sufriendo esas duraciones de tratamiento sí experimenten los efectos adversos que nunca habían visto. Los efectos adversos, ¿verdad?, son tan importantes y no siempre se conocen al principio, que la Agencia Federal de Drogas de los Estados Unidos, ¿verdad?, ha ido añadiendo advertencias con la fluoroquinolona por efectos adversos que no son frecuentes, pero que pueden ser catastróficos, como que se les rompe el tendón de Aquiles. Al punto de recomendar que se evite el uso de fluoroquinolonas en estas infecciones en donde existen opciones de tratamiento sin el riesgo de estos efectos adversos. Pero eso implica conocer los efectos adversos de los antibióticos. Piénselo la próxima vez que tomen una quinolona. Entonces, ¿verdad?, este abordaje por lista, ¿verdad?, un checklist me gusta, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad?, que los que inventaron el checklist fueron los pilotos, que ahora usamos en medicina, sobre todo en salas de operaciones, ¿verdad?, para no olvidar las gasas, las pinzas y todo. Hay una lista de chequeo. No, eso lo inventaron los pilotos, ¿verdad?, para no olvidar ningún paso. ¿Y cuáles son los pasos? Pues los que hemos estado revisando, ¿verdad? No, que pasan, ¿verdad?, por establecer el sitio anatómico, pero también revisar la sensibilidad de los antimicrobianos en nuestro país. Ayer vieron por qué no usar ciertos antibióticos para tratar empíricamente las infecciones de vías urinarias en El Salvador, ¿verdad? Tomar en cuenta factores como la edad del paciente. A mayor edad, mayor frecuencia de efectos adversos. Piensen en su papá, piensen en su abuelo. Y miren, en todos los países hay que hacer una determinación de costo-beneficio. Pongámosle lo más caro que tengamos, ¿verdad? No. Y si ustedes, ¿verdad?, aprenden estas 3 reglas, usar el antibiótico con el espectro más reducido, ¿verdad?, porque si usan el más amplio, están seleccionando bacterias resistentes cuando no necesitan ese espectro para lo que realmente está ahí. Están seleccionando bacterias resistentes que no son responsables de los síntomas del paciente. Usar el antibiótico a la dosis terapéutica más baja, porque de la misma manera la presión selectiva es mayor con la dosis más alta y la duración más corta que sea necesaria. Eso ayuda no solo a disminuir la resistencia antimicrobiana, sino también los efectos adversos. Entonces, esto es contrario a lo que van a escuchar de médicos que les van a decir:
Entre más amplio espectro, mejor. Entre más alta la dosis, mejor. Entre más días le demos de antibióticos, mejor. Así lo limpiamos de todo. Es todo lo contrario. Antituberculosos. Bueno, tienen una clase de tuberculosis, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los síntomas más frecuentes de la tuberculosis? Columna de la izquierda. Epileptitis no es tan frecuente. 70-80% nunca tienen hemoptisis. Dolor torácico, el que digo dolor torácico, tampoco es frecuente en tuberculosis. Esto es lo que tienen que saber para aprender a hacer diagnóstico diferencial. En El Salvador contamos con el estado del arte en diagnóstico. Ciertamente tenemos vaciloscopías, pero el problema es que la sensibilidad es baja. Pues tenemos el expert, y no es de primera generación, el de última generación, ¿verdad? Que mejora la sensibilidad muchísimo. Este es el que tenemos en El Salvador, ¿verdad? En una red de máquinas que están distribuidas por todo el país. Este es el más sencillo, es de una cámara. En el Hospital Rosales, en enfrente, teníamos un expert de 16 cámaras. Podíamos correr 16 muestras al mismo tiempo, porque le hacíamos a otros hospitales que no tenían su equipo propio y a toda la región metropolitana, a las unidades de salud. Se lo hacíamos nosotros allí en el Rosales. Y esa licenciada acabó en el Hospital San Rafael, ¿verdad? Porque ahí se deshicieron de los 1.800 empleados, incluyendo su servidor, ¿verdad? El 23 de diciembre, un día antes de Navidad. Ahí no ha quedado nadie de toda la planilla, desde el director hasta el último ordenanza, no ha quedado nadie. Toda esa gente que está ahí enfrente es nueva y hasta extranjera, ¿verdad? Porque por ley incorporaron a médicos extranjeros, ¿verdad? Que por ley tenían que pasar un proceso de incorporación con la Universidad de El Salvador. Eso se lo saltaron con un decreto. Bueno, ¿qué clase de médicos extranjeros van a obtener si se saltan los procesos? Oportunistas, farsantes y aventureros. Que ¿quién se viene a un país extranjero a practicar la medicina? Bien, los cultivos, ¿verdad? Tardan demasiado tiempo, pero son más sensibles que la vaciloscopía. Y este es el hallazgo radiológico clásico de las tuberculosis pulmonares, ¿verdad? Un infiltrado en los lóbulos superiores, a veces con cavernas, y en las extrapulmonares, ¿verdad? Esto es suficiente para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Los Mycobacterium rara vez se tiñen en las tuberculosis extrapulmonares. Y, por ejemplo, para los pacientes con VIH tenemos un método de diagnóstico en orina, rápido, que en 25 minutos nos da un resultado, ¿verdad? Con bastante buena sensibilidad, pero ojo, no dice 100%. Y que no es para hacérselo a todo el mundo, sino con ciertos criterios que están en la norma nacional de tuberculosis, ¿verdad? O sea, no es para cualquier paciente, solo ha demostrado utilidad en pacientes con VIH y no en todos los pacientes con VIH, sino en los pacientes que tienen menos de 200 CD4. Valor normal de CD4, vengan a la clase de la otra semana. Entonces, todo esto puede suceder en la tuberculosis y el médico que va a hacer una prueba terapéutica en una fiebre de origen desconocido tiene que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y conocer los medicamentos antituberculosos, ¿verdad? Como tradicionalmente decimos IRPER, ¿cuál es la I? ¿Cuál es la R? ¿Cuál es la P? ¿Cuál es la E? Ahí está. Y todos los medicamentos tienen una dosis terapéutica que fluctúa en un rango. Pero si son 4 medicamentos, ¿qué es más fácil? ¿Memorizar 8 números o memorizar 4? Así que apréndanse el número de teléfono de la tuberculosis, ¿verdad? 5, 10, 25, 15, extensión 10, 10. Si saben el del pollo campero, apréndanse el número de teléfono de la tuberculosis.
No basta con conocer la dosis, tienen que conocer los efectos adversos de los antituberculosos. Y da vergüenza, ¿verdad?, que en las unidades de salud hay enfermeras que saben esto mejor que los médicos. No se convierten en ese tipo de médico, ¿verdad?, que no conoce la presentación, la dosis y mucho menos los efectos adversos de los medicamentos. Todo eso está en los libros. Y entonces, ¿verdad?, si estoy pensando que se puede tratar la causa de fiebre de origen desconocido de una enfermedad inflamatoria no infecciosa, obviamente pues se me va a ocurrir echar mano de antiinflamatorios no esteroideos, que también tienen efectos adversos, ¿verdad? Todos los que puedan utilizar, ¿verdad?, tienen efectos adversos que si ustedes se lo van a dar a un paciente tienen que tener presente, ¿verdad?, porque el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Yo estaba bien con mi fiebre hasta que al doctor se le ocurrió darme esto. No es lo que quieren escuchar. Y pues las enfermedades inflamatorias, ¿verdad?, no van a tener suficiente con AINES, pueden requerir esteroides. Y en ese caso, aquí se los he agrupado para ayudarles a la memoria, ¿verdad? A los esteroides les gustan las Is, las Es y las Hs. Levanten la mano los que han tomado prednisona alguna vez. Ahora le dan prednisona a cualquiera. No. Yo recuerdo un paciente del Hospital Rosales, ¿verdad?, que lo tenían catalogado como una púrpura trombocitopénica idiopática y le daban esteroides, teniendo VIH. ¿Verdad? Miren el primero que está ahí, ¿verdad?, inmunosupresión. Ponerle esteroides a un paciente con SIDA, la regla dice no. Las excepciones vengan a la clase de la otra semana. No. Pero el paciente experimentaba los efectos adversos, ¿verdad?, que no necesariamente son desagradables. Pues cuando le dije yo, ¿verdad?, Marvin, porque así se llama, ¿eh?, esto fue antes de la terapia antirretroviral, antes del año 2000. Le digo, Marvin, mira, tú tenés VIH, el VIH baja las defensas y la prednisona también te está bajando las defensas. Te tengo que quitar la prednisona. No, doctor, esa pastilla me hace sentir bien. Euforia. Pero lo convencí, ¿verdad? Y eventualmente, ¿verdad?, cuando llegó la terapia antirretroviral, eso fue en 1998, acababa de regresar de Londres cuando conocí a Marvin, ahí en el Rosales, ¿verdad?, y la terapia antirretroviral llegó al país y al Rosales en el año 2000, y ahí anda Marvin. No, asintomático, ¿verdad?, le devolvimos su expectativa de vida a ese paciente. Bien. Pero miren, le dan esteroides sin pensar, ¿verdad? Es un diabético, es un hipertenso. ¿Ya? Los otorrinos les encanta dar esteroides. Los dermatólogos. Y finalmente, ¿recuerdan a Marvin? Cristian. Eso, ¿te acordaste de Cristian? Cristian ciertamente tenía una fiebre de origen desconocido
según la definición clásica. ¿Cuál es el primer criterio? Así como te perdiste el nombre de Cristian. Fiebre. Cristian había tenido fiebre mayor de 38.3 grados Celsius. Más de 3 semanas también de estancia hospitalaria, ¿verdad? Con estudio. Pues él tenía más de una semana de estar ingresado en el Hospital San Pedro de Usulután, donde había consultado, ¿verdad?, a sus 12 años, obviamente por fiebre, por pérdida de peso y por un edema paulatino, ¿verdad?, que se fue incrementando al punto, ¿verdad?, de tener una fase abotagada y un abdomen prominente. Y así nos llegó. Porque, ¿verdad?, la edad de atención del Hospital Rosales siempre fue mayores de 12 años. Entonces a Cristian no lo hubieran aceptado en el Bloom. Con 11 años, 364 días, ya no los agarran, ¿verdad? Ya les van a decir que hasta los 18, cuando los pacientes son diagnosticados con una enfermedad crónica antes de los 12. Esos son los que siguen hasta los 18, pero son pocos. Todos los demás, ¿a dónde iban? Al Rosales, ¿verdad? Entonces, cuando yo abrí mi primera clínica, ¿verdad?, mi primera secretaria me pregunta: doctor, ¿y usted qué edad es B? Y yo no lo había pensado, ¿verdad? Bueno, si me formé como internista viendo mayores de 12 años, y hasta la fecha es lo que hago, ¿verdad? Cosa que no pueden decir mis colegas del Bloom, que a veces quisieran ver los pacientes hasta los 25, pero por otras razones, que no son las clínicas o académicas, ¿verdad? Bueno, entonces, Cristian, ¿qué síntomas tenía? Se le olvidó. Fiebre mayor. Fiebre mayor de 38.3. ¿Cuánto tiempo le había tenido? Más de 3 semanas. Más de 3 semanas. ¿Cuánto tiempo había estado ingresado en el San Pedro? 1 semana. No, más de 1 semana. Tenía como más de 2 semanas de estar ingresado y no le encontraban la causa de su fiebre. Por eso terminó en el servicio de infectología en el Hospital Rosales. El Hospital San Pedro es un hospital general. Cristian había tenido acceso a la opinión del pediatra y del internista. El pediatra pensaba que Cristian tenía un síndrome nefrótico. El internista pensaba que Cristian tenía fiebre tifoidea. Y ciertamente intentaron curarlo como fiebre tifoidea. ¿Cuál es el tratamiento de la fiebre tifoidea? Hoy me vas a dar la receta, ¿verdad? Infructuosamente, ¿verdad? No respondió al tratamiento de fiebre tifoidea. Pero lo más importante y lo que esos dos médicos olvidaban es que el síndrome nefrótico no cursa con fiebre. Típicamente. Y el internista, que la fiebre tifoidea no tiene por qué cursar con pérdida de peso. Si es una enfermedad aguda o subaguda, no es una enfermedad crónica. La pérdida de peso es atributo de las enfermedades crónicas, debilitantes, infecciosas o no. ¿Quieren saber qué tenía Cristian? O lo dejamos para la otra semana. Bueno, ya dije los hallazgos al examen físico. A alguien se le ocurre, ¿verdad?, por dónde lo abordamos con fines diagnósticos. Porque obviamente a Cristian le habían hecho radiografía de tórax, ultraabdominal, todo eso se puede hacer en un hospital de segundo nivel y se lo habían hecho, ¿verdad? Pero había algo que no habían hecho. No.
explorar. En el examen físico que les di, ¿qué le dije? Que estaba alterado. El abdomen, no, Cristian no tenía adenopatías, pero sí tenía el abdomen prominente y la ultra de Usulután decía que tenía ascitis. Por esa aparente anasarca, el pediatra pensaba que tenía síndrome nefrótico. Pero, ¿verdad?, le hicimos una paracentesis. ¿Qué nos dio la respuesta? Cristian tenía tuberculosis abdominal. El citoquímico del líquido cumplía las características del líquido acítico tuberculoso y como no íbamos a someter a Cristian a una laparotomía exploradora, ¿verdad?, que era la única manera de obtener una biopsia, con esos elementos que apuntaban hacia una tuberculosis, le iniciamos tratamiento. Y entonces, ¿verdad?, un niño en un servicio de adultos, ¿verdad?, me preocupaba su bienestar psicológico y yo le preguntaba a las enfermeras, ¿y cómo pasa Cristian? ¿No llora? No, mira qué tranquilo es. Y desde que le pusieron el tratamiento de la tuberculosis, mira cómo come. Los pacientes con tuberculosis recuperan el apetito antes de que se les quite la fiebre, comen como náufragos. Y Cristian, ¿verdad?, cuando nos tomamos la foto, ¿verdad?, ya no tenía fiebre, ¿verdad?, y se fue para la casa y para la unidad de salud para el tratamiento de su tuberculosis abdominal, posiblemente peritoneal, que es la que más genera ascitis, ¿verdad? Bien. Nos vemos la otra semana.